Bueno, listo. Continuamos con capítulo 6, que es formulación de hipótesis. Acorde a nuestro autor, nos pone una pequeña nota que dice que las hipótesis son el centro o la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Vamos a continuar. Y aquí nos comenta que en este punto de la investigación es necesario analizar si es conveniente formular o no hipótesis, lo que depende del alcance inicial del estudio. Por ejemplo, si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis son el centro del enfoque cuantitativo deductivo. Las hipótesis contienen variables. Estas son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. Las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la literatura, y algunas veces a partir de las teorías. Las hipótesis deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente o un evento empírico. Las variables contenidas deben ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad. La relación entre las variables debe ser clara, verosímil y medible. Asimismo, las hipótesis tienen que vincularse con técnicas disponibles para probarlas. Al definir el alcance del estudio, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, el investigador decide formular o no hipótesis. En los estudios exploratorios no se establecen hipótesis. Las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. A continuación vamos a ver una pequeña clasificación de nuestras hipótesis de investigación. Tenemos la hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica. Tenemos las hipótesis correlacionales, que pueden ser bivariadas o multivariadas. También tenemos las hipótesis de la diferencia de grupos, que aquí podemos ver que establecen diferencias entre grupos a comparar, ¿sí? O en favor de algún grupo. Y tenemos las hipótesis causales, que también pueden ser bivariadas o multivariadas con diferentes eh, formas o modelos, ¿no? Que tienen una diferencia en cuanto a sus variables. Puesto que las hipótesis nulas y las alternativas se derivan de las hipótesis de investigación, pueden clasificarse del mismo modo, pero con los elementos que las caracterizan. Las hipótesis estadísticas se clasifican en hipótesis estadísticas de estimación, hipótesis estadísticas de correlación e hipótesis estadísticas de la diferencia de grupos. En una investigación pueden formularse una o varias hipótesis de distintos tipos. Dentro del enfoque deductivo cuantitativo, las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado. Las hipótesis se constituyen como las guías de una investigación. La formulación de hipótesis van acompañadas de las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de la hipótesis. Una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Es como una definición de diccionario especializado. La definición operacional indica cómo vamos a medir la variable.
Hay investigaciones en las que no se puede formular hipótesis porque el fenómeno que se va a estudiar es desconocido o se carece de información para establecerlas, pero solo ocurre en los estudios exploratorios y algunos estudios descriptivos. Bueno, con esto concluimos el resumen de capítulo 6.